Muy bien, vamos a hablar del caso Cecilia. Exactamente, porque fue la cuarta audiencia preliminar del caso Cecilia. Estaba nuestro compañero allí, Juan Alba. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Ezequiel, Guille, exactamente. Continuamos nosotros aquí en el lugar en donde la jornada de hoy se realizó esta nueva audiencia en el caso Cecilia, una jornada importante porque se pudo avanzar un poco más de cara a lo que podría llegar a ser el juicio este año. En esta jornada la audiencia estuvo más que nada centrada en Reynoso, la jueza, y seguramente la mayoría ya lo sabe, que la jueza tomó la decisión de rechazar el planteo de Reynoso, en el que de alguna manera trataban de desvincular con la desaparición de Cecilia, es decir, con el encubrimiento. Para la jueza consideró que Reynoso es parte también de encubrir los últimos ya pasos que han hecho para hacer desaparecer a Cecilia Strisowski. Además, también los fiscales en la jornada de hoy expusieron ante la jueza la querella. En este caso coincide con la teoría de la Fiscalía y ambos, tanto los fiscales como la querella, han presentado más de 400 pruebas aquí en esta audiencia, de alguna manera mostrando la culpabilidad de todo, de los 7 imputados en el caso de Cecilia, y que además la jueza también en la jornada de hoy nos confirmaba que los 7 imputados, por lo menos hasta ahora, van a ir a juicio por jurados. Obviamente todavía no se sabe la fecha del juicio, pero sí ya los 7 imputados se confirman que van a ser o van a tener que pasar por ese juicio, más allá de que algunos no querían exponerse al juicio por jurado. Por otro lado, también en la jornada de hoy se planteó la situación de detención de algunos de los imputados. Uno de ellos es Melgarejo, quien ya no falta nada para que se cumplan 2 años de que esta persona se encuentra detenida, y en ese sentido la abogada defensora de Melgarejo planteó esta situación en la que ella busca que se le conceda la prisión domiciliaria a su defendido. Esto lo tiene que resolver la jueza Dolly Fernández, lo puede hacer en el transcurso, por supuesto, de estos días que quedan, antes del 10 de junio. Próximas audiencias, 18 y 19, por lo menos hasta ahora, lo que se ha tomado la decisión. Entonces, chicos, en esta audiencia que se desarrolló en la jornada de hoy. Bueno, Juan, hubo un episodio ahí con uno de los imputados, un cruce con uno de los agentes. Ahora, contame bien qué es lo que ocurrió, pero vamos a compartir lo que decían los abogados, la abogada defensora de uno de los imputados y el fiscal, que hablaron en la mañana de hoy, y por supuesto la palabra de la jueza. Pedido de sobreseimiento de Reynoso, que no se hizo lugar, y ya se pudo avanzar y se solicitó cese de prisión, solicité cese de prisión para Melgarejo por el transcurso que ya hace 2 años que se va a cumplir, ahora el 11 de junio, 2 años que está privado de su libertad. Eso quedó en suspenso, lo va a resolver la señora juez porque todavía no hacen los 2 años, el 11 de junio recién y 13 se va a hacer los 2 años. Doctora, ¿qué sucedió con Melgarejo al principio cuando ingresaron los medios de comunicación por el tema de la capucha y la seguridad? En su primera audiencia, cuando la juez manifiesta que la prensa iba a tomar fotografías en el inicio de todas las audiencias, había manifestado, inclusive teniendo en cuenta las garantías constitucionales de un imputado, que es inocente hasta tanto no se resuelva con una condena firme que es culpable de un delito por el cual viene requerido juicio, podía ocultar su rostro porque no es obligación de mostrarlo hasta tanto se resuelva su situación procesal. ¿Cuándo se va a resolver lo planteado por usted hoy, doctora, la situación de Melgarejo que está pidiendo su... Bueno, termino de contarle la situación. No, por la situación porque se levantó y enfrentó a la seguridad. Esas son las imágenes que pudo obtener Radio Libertad. Bueno, con respecto a eso de lo que te venía contando, en un momento él agacha su cabeza para ocultar su rostro, teniendo derecho de hacerlo. También lo había dicho la juez que podía hacerlo cualquier persona que no quería, inclusive la defensa, ocultar su rostro. Por ser un hecho que conmocionó a la sociedad, este hecho que ustedes están cubriendo ahora,
En un momento el personal de seguridad le saca la capucha, o sea, desde atrás, le retira la capucha y él se levanta y le manifiesta que no quería mostrar su rostro. Y eso es lo que se vio en ese momento, solamente eso. Luego la juez le explicó claramente al personal policial que estaba haciendo su trabajo que no era obligatorio sacarle la capucha. Yo creo que hubo una confusión, se cambió de guardia de seguridad y esta guardia que estaba ahora no sabía que él podía ocultar su rostro, entonces ocurrió ese pequeño incidente ahí. Doctora, ¿qué análisis hace de cómo vienen estas audiencias preliminares, hoy entendiendo de que fue más corta de las anteriores? Venimos bien, se han resuelto todos los pedidos preliminares, son audiencias estas preliminares, son multipropósitos. Las mayoría de los defensores solicitan varios institutos que tenemos derecho a solicitarlo y bueno, y se va resolviendo de acuerdo a cómo se va solicitando. Bueno, ahora ¿Cuándo es la próxima audiencia que se va a resolver esto que usted planteó para su defendido, doctora? ya creería que antes de la próxima audiencia, inclusive la juez nos puede notificar por escrito. O sea, ¿hoy no se notificó cuándo es la próxima audiencia? Sí, se notificó, ¿Cuándo? el 18 y 19 de junio. Y se va a resolver, inclusive creería que antes, porque antes se hace el término de 2 años, el 11 y 13 de junio, de la prisión preventiva que llevan sufriendo los encubridores que están imputados como encubridores. Para que la gente entienda, ¿puede no haber esas 2 audiencias del 18 al 19 si se resuelve antes? No, la audiencia se va a hacer, se va a resolver antes inclusive, o si se puede resolver en la misma audiencia, pero la audiencia se va a hacer porque ya se avanzó con la teoría del caso de la... 1 hora antes, de las 9. Muy superior, cercana al máximo, que es 6 años de prisión. Y con respecto al tiempo de la prisión preventiva, si bien es cierto, ahora el 13 de junio se van a cumplir 2 años que se dictó esta prisión preventiva, tiene que descontarse, así lo establece el código, tiene que descontarse todo aquel tiempo que transcurrió con los recursos y los planteos de oposiciones que hicieron la defensa, fundamentalmente la defensa, y también la situación particular que en los casos complejos y de difícil investigación la prisión preventiva puede prorrogarse por 1 año más, por lo tanto tenemos el plazo a favor. Doctor, ¿los ceses de prisión van a ser resueltos por la jueza ya para la próxima audiencia el 18 o cuándo? Para la próxima audiencia fijó la juez uno de los temas a evacuar es el pedido de solicitamiento hecho por el tema del cese de prisión preventiva. Doctor, recién Sánchez había dicho de que la jueza puede notificar antes de las 2 audiencias. ¿Qué es lo que puede notificar para que la gente entienda? Si es que hace lugar o no al pedido de los defensores de esto, del cese de prisión preventiva, teniendo en cuenta el tiempo que está fijada la otra audiencia, que es el 18 y que el 13 vencerían los 2 años, en el caso de hacer lugar, ella notificaría antes, digamos. Doctor, finalizaron su presentación de la teoría del caso y en base a esto, bueno, presentaron nuevas pruebas. ¿Cómo fue el desarrollo de la misma? Cuando terminamos de evacuar todas estas instancias que le estoy mencionando, la juez dijo si estábamos en condiciones de cada una de las partes de esbozar, digamos, de decir la teoría del caso. En ese caso los defensores, como hay, por ejemplo, la defensa de Marcela Acuña asumió ahora escaso tiempo de estas audiencias y no tuvo tiempo de realizar toda la prueba, digamos, como una defensora nueva. Ella había pedido que se le dispense de decir la teoría del caso hoy, entonces los otros defensores también pidieron lo mismo, dijeron que bueno, que sería posible escuchar nuestra teoría del caso y de los acusadores y pasar para la otra audiencia con ellos mencionando su teoría del caso. Así lo hicimos, y el equipo fiscal empezó diciendo la teoría del caso, que la saben todos, digamos, acusando a César Sena como autor material, a los padres como partícipes primarios y los otros encubridores. Teoría del caso en la cual se adhirieron la querella particular, el doctor Brien en representación de Gloria Romero y la autora Sonia Valenzuela por la subsecretaría. O sea que bueno, quedó expuesta ya nuestra teoría del caso, no hay misterio. ¿Hubo alguna intención de César y Emerenciano de volver a reunirse como fue en la segunda audiencia? En esta audiencia no hubo ningún tipo de tratamiento de esas cuestiones. Doctor, ¿cómo continúan estas audiencias? ¿Cuáles son los temas a tocar? ¿Qué es lo que falta tocar para llegar ya finalmente a buscar la organización del jurado y preparar el juicio efectivamente? Bueno, el martes 18 cuando volvamos la juez tiene que resolver el tema del cese de prisión preventiva o antes, como lo dije, y entiendo que ya habiendo expresado la teoría del caso la Fiscalía y los acusadores, ya quedaría por escuchar la teoría del caso de los defensores. Y una vez escuchada la teoría del caso de los defensores, ya empezar con las pruebas de cada una de las partes. Y ahí lleva un trabajo largo porque es discutir testigo por testigo, digamos, la admisibilidad o no de ese testigo. ¿Conforme, doctor, cómo se viene avanzando con estas audiencias preliminares? Sí, altamente conforme, sí. Doctor, ¿qué pasó con Melgarejo ahí cuando se estaban haciendo algunas imágenes justamente para la prensa?
¿Algún altercado por ahí con los custodios o con lo que estaban haciendo custodia? Sí, por lo que pude ver en un momento, pues la verdad que no estaba atento a eso, pero aparentemente él se quiso poner la capucha del buzo que tenía y el personal policial como que le obligó a que se saque. Y bueno, la juez, pues justo había entrado a la prensa, creo. Entonces la juez dijo, bueno, que no, que tenían derecho a cubrirse o a protegerse si no querían salir en la imagen. Doctor, por otra parte hay un dato puntual que se estaba dando en los últimos días que tiene que ver con la posibilidad de que el juicio inicie entre agosto y septiembre. Bueno, allí el doctor, el fiscal Bogado, explicaba un poco la postura y la teoría del delito que han presentado ellos a través de la fiscalía. Una investigación muy compleja me contaban, cerca de 8.000 fojas tiene solo la investigación que llevaron adelante los fiscales. Cerca de 400 pruebas, lo decía recién nuestro compañero Juan, y han aportado algunas más que no se conocen o que hasta ahora no se conocían. Exactamente. Juan, te escuchamos. Sí, bueno, una jornada entonces extensa por parte de los fiscales. La querella adhirió a la teoría de los fiscales en la jornada de hoy y de esta manera entonces se encamina todo el proceso para ya lo que podría ser estas últimas dos audiencias. Todavía hay expectativa, no está confirmado si van a ser las últimas dos o podrían agregarse otras más. Por ahora, en la jornada de hoy finalizó con tan solo las audiencias del 18 y el 19. Hay que ver de ahí si surgen otras audiencias o ya de esta manera finalizan entonces las audiencias preliminares. Bien, bueno, se va a ahorrar mucho tiempo porque estamos hablando de dos querellas que si no estaban de acuerdo con lo de la fiscalía tenían que hacer sus teorías del caso también por separado. Exactamente, eso era lo que podría por allí alargar este proceso, pero la querella hoy dijo no, nosotros también adherimos a la teoría que presenta la Fiscalía con estas 400 pruebas aproximadamente que han presentado en la jornada de hoy y de esa manera entonces se ahorra ese tiempo en el que los fiscales tenían que presentar su teoría, la querella tenía que presentar su teoría y entonces ya se presentó hoy, la querella adhirió y avanzan en lo que continúa todavía. Esto que pasó hoy, sería bueno por ahí preguntar al doctor Brien, porque la querella, estamos hablando de dos querellas. Una es la querella del Estado, recordemos que el Estado se presentó como querellante, y la otra es la querella particular que representa en este caso a la mamá de Cecilia, ¿no? ¿Vos te acordás cuando los fiscales dijeron, bueno, no van a ir como coautores, los tres, padre, madre e hijo no van a ir como coautores, va a ir César como autor y sus padres como partícipes primarios? Cuando la Fiscalía presentó eso, hubo un revuelo y la querella apeló eso, que fue a Cámara de Apelaciones, se dilató muchísimo el proceso por esta decisión de la querella. Y resulta que ahora están todos de acuerdo. Sí, ahora están de acuerdo, por lo menos las dos querellas. La información que yo tengo es que están de acuerdo, tanto la del Estado como en este caso la querella de la familia, es decir, el doctor Brien. Ambos coinciden con la teoría de la Fiscalía y en aquel tiempo, más que nada, el reclamo de Gloria Romero. Recordarán ustedes que salió a hablar en diferentes medios en contra de esta decisión que habían tomado los fiscales. Pero bueno, hoy ellos coinciden con la Fiscalía. Recién estábamos tratando de contactar con el doctor Brien, lamentablemente ya no está en la provincia del Chaco, teniendo en cuenta que es un abogado de la provincia de Corrientes, sí. Pero quedó pendiente esa pregunta que le hicimos a través de WhatsApp, por lo menos hasta ahora no nos respondió. Claro, sí. Claro. Un breve repaso, eso lo dijo Bogado en la nota, posterior al 18 y 19 de la audiencia, se vendrán ya lo que es dictaminar el jurado popular. Sí, una vez que finalice esta etapa de audiencias preliminares, arranca el proceso de selección de jurados populares. Por eso yo decía, faltan dos audiencias, pero se pueden agregar otras más. La jueza hoy dijo, todo puede ocurrir, esperemos que no, dijo la jueza, porque la idea ya es seguir avanzando lo más rápido posible y que todos vaya desarrollándose como se viene desarrollando hasta ahora. Tanto los abogados defensores como fiscales y la jueza coinciden que el proceso se está desarrollando como corresponde. Todo normal, más allá de que en esta audiencia particular hubo allí un pequeño, no sé si decirlo incidente, pero sí unas pequeñas discusiones en la situación de Melgarejo con el cambio de guardia que hubo en la jornada de hoy, que generó la tensión dentro
de la audiencia, pero después se sigue desarrollando todo con normalidad. El 10 de junio, ahora, el 10 de junio se vence, o se cumple en realidad los 2 años de prisión preventiva de Melgarejo, y el 13 de junio el resto de los imputados. Es decir, la jueza antes de esas fechas tiene que resolver si le da la excarcelación o no, ¿no? Ya vamos a compartir igual la palabra de la jueza, pero es más o menos así, Juan. Exactamente, no tiene que esperar al 18 y al 19 en esas audiencias, ella tiene que por lo menos resolverlo antes y dar a comunicar a sus abogados, a los abogados de los imputados, que ha resuelto. Así que tiene trabajo todavía la doctora Dolly Fernández, no es que recién el 18 y el 19 vuelve a trabajar en el caso Cecilia. Ella lo va a hacer antes, ya de alguna manera confirmó hoy cuando hablábamos con ella, y lo va a comunicar en principio vía online a los abogados defensores de los 3 imputados que presentaron justamente esta situación al decir, mira, se cumplen 2 años de que están detenidos mi defendido, le corresponde la domiciliaria. Bueno, la jueza ahí va a tener que intervenir, pero el primero a resolver es la situación de Melgarejo, porque fue detenido un 10 de junio, antes de la detención de sus compañeros, digamos, que también están imputados por una causa de violencia de género. Desde ese momento ya cuenta la detención de Melgarejo, lo que nos comentaba hoy la jueza Dolly Fernández. Claro, esto obviamente que, a juzgar por el criterio que ha mantenido hasta ahora la doctora Dolly Fernández, yo veo difícil que le otorgue la excarcelación. Estamos hablando además de un caso muy mediático. El código, la ley penal establece que una prisión preventiva no puede durar más de 2 años, pero hace una excepción en casos complejos y se puede extender 1 año más. Yo creo que va a ir por ese lado, por extender la prisión preventiva, más que nada porque ya estamos a nada, ¿no?, de juicio por jurado, donde se va a resolver finalmente la situación de estas personas. Y pensaba, ¿no?, Melgarejo fue detenido por una causa de violencia de género donde estaba prófugo, donde indudablemente nadie lo buscaba, porque Melgarejo estaba ahí donde estuvo siempre, en la chanchería, cuidando ese lugar. Mucha gente que lo conocía, que sabía que trabajaba con Emerenciano Sena, pero él estaba prófugo, nadie lo buscaba en ese entonces, y cuando salta todo esto, claro, le piden los datos y ahí se dan cuenta, che, pero vos tenés una causa pendiente adentro. Después le agregaron todas las acusaciones vinculadas al caso Cecilia, pero ha despertado y ha mostrado tanta inacción de muchos sectores del Poder Judicial y de la policía en ese entonces. Recuerdo también la causa por trata de personas de Emerenciano y Marcela, que también estaba ahí dormido. Y cuando salta lo de Cecilia, la Fiscalía Federal dice, vamos a reactivar esto, ¿no? Y que ya está prescripto esa causa, se va a quedar en la nada. Así que bueno, vamos a compartir, Juan, si te parece, la palabra de la jueza. Perfecto, la escuchamos entonces lo que decía la doctora Dolly Fernández. En ese trámite, es un trámite que ya se le había dado inicio porque se había corrido vista justamente a las partes acusadoras sobre esta situación, teniendo en cuenta que el 13 de este mes se vencerían 2 años de la prisión preventiva, contando el tiempo de manera corrida. Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta para poder determinar ese cómputo, y vamos a tener en cuenta también las vistas que fueron negativas de parte de la acusación, y oportunamente voy a resolver estos planteos sobre la libertad o no de los detenidos. ¿Cuáles fueron los fundamentos, doctora, que dio a conocer por el rechazo al sobreseimiento? Básicamente, del sobreseimiento tiene que ver con cuestiones que los motivos, digamos, planteados son cuestiones de prueba. Son cuestiones que tienen que ver con la verificación de los hechos, o sea, los hechos que se plantean se acreditan a través de pruebas. La discusión de pruebas no es en esta instancia, sino que es en la instancia de juicio. Justamente por ese motivo, porque el pedido de sobreseimiento tenía que ver directamente con valoraciones de pruebas, es que se rechaza. Doctora, con respecto a este planteo justamente de cese de prisión, ¿se puede resolver de manera escrita a cada una de las partes o va a tener que esperarse
hasta el 18, que es la próxima audiencia? Como es una cuestión que es una medida cautelar, que es anexa, digamos, a la cuestión principal que tiene que ver con la audiencia de juicio por jurado, sí se puede hacer de forma escrita. ¿Qué se va a tomar en cuenta, doctora? Porque Melgarejo fue detenido por una causa de violencia de género el 10. ¿Desde ahí ya comienza a contarse? Sí, cuando se comienza a contar desde el momento de la detención, y lo que se tiene en cuenta principalmente son algunos parámetros que establece la ley, como ser la complejidad de la causa. La complejidad de la causa está determinado por las pruebas que se tienen que llevar adelante para poder realizar la investigación, el tiempo que demoró, los recursos que puedan haber presentado las partes, el número de imputados existentes en la causa, que en este caso son 7, así que son todas cuestiones que se van a tener en cuenta al momento de decidir. También que la situación en la cual nos encontramos no es la misma, digamos, que la que por la cual se le dictó la prisión preventiva en su momento. Estamos en otra etapa, aquella era la etapa de investigación y esta es la etapa de juicio. Doctor, en caso de que uno de los imputados quiera hacer algún tipo de confesión, porque es algo que se rumorea, en ese sentido, ¿se pide una audiencia, se hace una preparación extra? ¿Cómo se preparan las condiciones en caso que se dé esa posibilidad? Esta no es etapa de hacer confesiones, esta es porque no se toma declaraciones de imputados en esta etapa. Puede haber presentaciones y ante los planteos que hagan las defensas se escuchará y se correrá vista a las partes y se verá que se resuelve. Doctora, en caso de que justamente se pueda avanzar con esto, y las teorías del caso que han comenzado justamente en el día de hoy, tanto querella como fiscalía han podido unir, digamos, esta teoría del caso, han hecho la misma, digamos. La teoría del caso de Fiscalía fue exactamente la misma, adhiriéndose las otras partes acusadoras, representadas por la querellante particular, el doctor Brien, y a la Secretaría Subsecretaría de Género y Diversidad, por el doctor Díaz. Ambos se adhirieron a la postura acusatoria de la Fiscalía, así que los tres coinciden en su totalidad con su teoría del caso. Con lo cual se ahorró un paso ahí, digamos. Exactamente. Doctora, a pesar del no sobreseimiento a Griselda Reynoso, ¿puede llegar a tener una pena menor a los demás implicados? No puedo hablar de penas en esta altura del proceso porque para hablar de pena tengo que tener una condena y recién ahí podríamos hablar de eso. Sí. Quedan 2 audiencias, ¿verdad? 2 audiencias no, preparatorias más. Hay 2 audiencias fijadas, pero las audiencias son las que sean necesarias, como ya lo repetí varias veces, que tiene que ver con la organización del juicio. No se puede hacer un juicio si no tenemos la totalidad de la organización del juicio. Claro, entonces, hasta que no se definan todas las cuestiones previas, no se puede hacer el juicio propiamente. Sí. ¿Puede haber más audiencias? Puede haber, sí. ¿Qué conviene más debido a lo que el impacto mediático de este caso? ¿Hacerlo en el mes de agosto o en el mes de septiembre? Porque no. En este año tiene que ser, ¿no es cierto? El juicio. La idea es que fuera como en cualquier juicio, una vez finalizada la etapa preliminar, se notifica a la oficina de juicio por jurado y la oficina de juicio por jurado establece cuál es la fecha de la agenda que tiene libre o prevista para poder hacer. En realidad la fecha específicamente no depende de mí, sino de la oficina de juicio por jurados. Hasta ahora todo a juicio por jurado. ¿Algún atenuante para las 3 personas principales en esta causa? No se puede hablar de atenuantes a esta altura del proceso. Consultaba si hasta ahora todos entonces confirmados juicios por jurado. Bueno. Todos van a juicio por jurado, sí. ¿Usted en la próxima audiencia va a definir sobre el pedido de cese de...? Probablemente lo haga anteriormente, teniendo en cuenta que el vencimiento sería en principio el 13 de junio. Así que es probable que lo haga anteriormente. No le puedo adelantar ninguna opinión al respecto.